Estoy aquí con Javier Rubio, que nos hemos venido al depósito del canal de Isabel II, a la sala de exposiciones. Esto donde estamos fue un depósito de agua en su momento. Y lo que veis detrás de nosotros es el muro de Berlín. Y no una copia del muro de Berlín, el muro de Berlín era el original. En Madrid ya tenemos 3 paneles del muro de Berlín en el parque del mismo nombre. Desde hace ya muchos años. No sabía aquí en Chamartín, pues está ¿En el cerca. Parque de Berlín hay un trozo de muro? Sí, hay No tres trocitos de muro desde principios de los 90. Pero nada, han decidido hacer esta exposición que se llama Un mundo dividido, que está recorriendo, pues, está en todas partes y está pasando por Madrid con muchísimo éxito porque es que está lleno de gente. Pues bien, aquí está, tiene una audioguía, que Javier ya la conoce, porque ya has estado aquí. Sí, pero viene sin audioguía, porque vine con mis hijos y es una exposición para ver en 2 horas y media, nos han dicho. Yo la vi en 10 minutos, porque empezaron a dar por saco. ¿Quién empezó a dar por saco? Los niños. Ah, vale. Rápido. ¿Se parecen al padre o no? Se parecen un poco, por eso ¿no? dieron por saco. Bueno, os voy a mostrar un poquito el muro, que además está bien iluminado. Ahí lo tenéis. Esto me has dicho que es la parte final, ¿no? Esta es la última parte del muro. El muro 75 se le llamó. Porque empezaron a instalarlo en el año 75 y es el muro que todos tenemos en la cabeza. Son paneles de hormigón prefabricados y arriba había un rulo para evitar que se trepase. La alambrada, ¿no? No. Había un rulo arriba para evitar que se trepase. Y son 3 de estos los que hay en el Parque de Berlín, en Madrid, aquí en Chamartín. Y bueno, pues nada, os voy a mostrar, si no todas, y al menos parte de esta exposición. La exposición empieza donde tiene que empezar, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, mostrando, como tenéis detrás, la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, que fueron las que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Esto no es Berlín, esto es Hiroshima, o es como quedó Hiroshima después de la bomba. Y nos han traído también aquí una camisa de una de las víctimas de Hiroshima. Y un reloj, sí. Esto sobrevivió a la bomba. Sí, esto sobrevivió a la bomba. Debió quedar relativamente lejos, esta es la bomba. Bueno, esta es la bomba, este es el hongo nuclear. Y a partir de aquí ya empieza con la Guerra Fría. Podéis ver ahí los orígenes, esto lo veíamos en la contrahistoria hace unas semanas, la paz de Potsdam, y como poco después, un par de años después, los que habían sido aliados se convirtieron en enemigos. Bueno, como veis, está llena de gente la exposición. Está teniendo un éxito brutal y lleva un montón de meses, que no es que acabe de abrir, ni mucho menos. Bueno, aquí tenemos unas cuantas imágenes que permiten al visitante hacerse una idea de por qué terminó construyéndose el muro de Berlín, porque si no entiendes la Guerra Fría, aparte pues no entiendes, evidentemente, por qué se construyó ese muro. Aquí tenéis los paneles que han puesto con explicaciones tanto en español como en inglés, aparte de esta audioguía muy moderna, como un telefonito que te va poniendo Javier, de hecho, se la conoce bien. Es un gran defensor, es un gran defensor de la audioguía. Yo sí. Eres el hombre de la audioguía. Es que está muy bien narrado. Tú todavía no te has puesto un poquito. Me he puesto un poquito, pero es que, bueno, pero ahora te lo cuento, se lo tengo que mostrar a los contraescuchas. Eso igual es te lo puedes poner así. Se me pongo así, claro, para que lo oigan. No, te lo pones así. Así para que lo coloco en el micrófono. micrófono. Bueno, algo entrará porque está sonando ahora mismo por aquí. Xavier Ross tienen algunas piezas que son maravillosas. No me digas que esta caja de música de Sputnik no es preciosa, ¿eh? Esto es la parte de lo que denominan en la exposición la respuesta soviética. Es decir, el modo en el que la Unión Soviética respondió al desarrollo de la bomba de Estados Unidos. Tienen aquí, por ejemplo, un contador Geiger de la época y la frivolidad con la que se tomaban al principio esto del arma atómica. Se puede ver aquí a un comandante estadounidense, un almirante exactamente, con su esposa. No se sabe bien qué es lo que celebraban. Sí, la operación Crossroads, por lo que aparece ahí en la tarta, con con un pastel con forma de hongo nuclear. Esta de aquí es la avenida Unter den Linden de Berlín. Allá al fondo se puede ver un poquito la catedral, difícil, porque lo corta la fotografía, y aquí abajo está la puerta de Brandeburgo. Bueno, esto es como quedó el centro mismo de Berlín, como quedó en el año 1945. Ahí está Gendarmenmarkt
que lo mismo, está todo destruido. Esto fue a causa de los bombardeos. Bueno, me he puesto mis gafitas de Lennon, tío. Yo tengo unas gafitas de Lennon, Xavier Ross. ¿No ves? Interesante. Tipo, te dan pinta de... tipo monedero, ¿no? Tipo, sí. Tipo sí, monedero. Tipo culto. Tipo culto, tipo bien, comprometido. así, comprometido, no sé qué. Bueno, esta es la parte, hemos pasado por la parte en la que explica cómo empezó la Guerra Fría y ahora vamos a la que nos cuenta cómo quedó Berlín y cómo quedó dividido en 4 sectores, 3 occidentales y 1 soviético. Y se quedó dividida hasta el año 1991, es decir, que en el año 89 todavía estaba dividida en 4 sectores. Entre los sectores occidentales y el soviético... Pero se unieron los occidentales. Los occidentales se unieron, sí, formando cuando se Alemania crea Occidental, la República Federal de Alemania, se unieron. Tenía un estatus un tanto extraño, el Berlín Occidental dentro de la RFA, y el Berlín Oriental se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana. Y entre ambos es donde ya en los años 60, principios de los 60, en agosto del 61 es donde se construyó el muro de Berlín. Esto es una señal de calle, de una placa, vamos, original, que estuvo en Alemania, se llamaba la de la Plaza Adolf Hitler, y aquí tenemos, se ve además, que tuvo uso en su momento, ¿no? Dios sabe dónde esto debió estar guardada, y aquí tenemos en otra ciudad, en la que le quitan la Adolf Hitlerstraße, que había sido antes, como vemos, la Bahnhofstraße, la calle de la estación, ya tenemos un soldado americano, un freedom fighter, tío. Nosotros no olvides que somos un poco tanistas. Sí, somos sotanejos. Estamos en el tema, ¿no? No somos Carlos Pácidas. No, en absoluto, para nada. Entonces, bueno, pues esto ha quedado para los museos, nunca mejor dicho. Las placas de calle de Adolf Hitler. Qué horror, imagínate andar por la calle y ver esto, ver que estás en la Adolf Hitlerstraße. Pues algo parecido a lo que luego sucedió en el Berlín Este, que pasaron a tener la Stalinallee, la avenida de Stalin. Y aquí hay una historia curiosa que os la voy a contar, no la conocía, me acabo de enterar mirando esto. Esto es el collar de una mujer llamada Jean Primrose Warburton. Lo tenéis en la parte inferior izquierda. Bueno, al parecer estas cuentas de cristal formaban parte de un candelabro de la Cancillería del Reich, que está ahí. Bueno, pues esta buena mujer llegó, recogió unas cuantas, volvió de una a Inglaterra. Lámpara, ¿no? Más que de un candelabro. Sí, bueno, de una lámpara lámpara, de araña, sí, efectivamente. Y al llegar a Inglaterra se hizo un collar. Y de nuevo, Dios sabe cómo llegó hasta aquí. Pero ahí lo tenemos, ahí lo podéis ver. Estos cristales estuvieron un día decorando la Cancillería del Reich. Estas son unas banderas artesanas, ni siquiera son unas banderas oficiales, de los 4 aliados. Tenemos en el caso de derecha a izquierda la francesa, que es algo más pequeña, la británica, un tanto peculiar, me falta la banda blanca, la soviética y la estadounidense. Estas se hicieron de manera artesanal, las hicieron los propios soldados porque no debían tener suficientes. Pero lo hicieron para recibir a los occidentales, o sea, dijo el gobierno soviético, dijo que vamos a recibir a los occidentales en Berlín vale, en eso junio. Es lo que te están contando, pues sí, nada, corrijo. Esto lo hicieron los propios berlineses, los mismos que habían antes aclamado a Hitler. Como el gobierno militar soviético... No son gente de palabra. Cuando vieron que entraban los rusos, dijeron, aquí hay que hacerse banderas de esto, y empezaron a fabricarse banderas, y la británica la hicieron un poco así, como si dijéramos, ¿no? Sí, bueno, es la de la Marina esa. Sí, parecido. Sí, es el pabellón naval. Sí, es así. Les debía sonar... Bueno, y aquí tenemos los mapas, los que os comentaba antes, los 4 sectores. Se puede ver ahí el sector soviético, que era el más grande, el sector francés arriba, al norte, el sector británico en el centro y el sector americano en el sur. El sector francés se separó del británico porque Churchill en Potsdam pidió a los aliados que le diesen que participasen, que tuvieran un sector de ocupación en Alemania, y por lo tanto le correspondió también en Berlín. Y dijo Stalin que vale, que correcto, pero que se lo quitase de su parte de ocupación. Y esto se pudo ver en Berlín y en toda Alemania. Esta es la Alemania actual, los límites son los mismos, pero ahí vemos la zona soviética, que luego se convertiría en la República Democrática Alemana, con Berlín en el centro, se puede ver bien. La zona británica, que era esencialmente el norte de la antigua RFA, la zona americana al sur, Baviera, y la zona francesa, que era lo que hoy sería Palatinado y Suabia, y Baden. Así es como quedó Alemania dividida en el 45. Vamos, que el país durante varios años desapareció.
A veces nos cuesta imaginar lo que fue el Berlín de posguerra. Aquí tenemos un caso, claro, una foto, en el que se ve cómo quedó el Tiergarten. Lo reconvirtieron para cultivar verduras, poder comer. Antes habían cortado todos los árboles para poder calentarse durante el invierno. Ese edificio al fondo es el antiguo Reichstag, actual Bundestag. Se puede ver aquí unos niños que iban al colegio, algunos objetos de homenaje hechos por los berlineses de forma artesana. En este caso es un antiguo casco que lo reconvirtieron en un colador. Muñequitos hechos a mano que hacían los soldados estadounidenses para los niños berlineses, en este caso Mickey Mouse. Es normal que los berlineses terminasen tomando amor por los estadounidenses, y más después del año 1948, que es cuando se produjo el bloqueo. El bloqueo soviético, que fue una iniciativa de Stalin, que intentó apoderarse de toda la ciudad, pero no lo consiguió, porque Occidente se plantó y terminó ganando. Y esa es la razón por la cual pudo sostenerse ese reducto de libertad que era el Berlín Oeste durante 40 años más. Esto ya es del año 48, es decir, de la época del bloqueo de Berlín, y es la ración que le daba a cada berlinés para todo el invierno. A cada familia les daban 12,5 kilos de carbón para calentarse todo el invierno. Para calentarse y para cocinar. Era muy poco. En una ciudad en la que la temperatura puede bajar de los 20 bajo cero sin ningún problema. Pero esto fue cuando el plan Marshall, ahí tienes luego el plan Marshall. Esto era un lujo, Antes habían dejado, lo acabamos de ver, cómo habían dejado el Tiergarten, pero es que no quedó un árbol en 20 o 30 kilómetros alrededor de Berlín, no quedó un árbol en pie. Durante los inviernos del 45, el 46 y el 47 lo talaron todo. Son duros los inviernos en Berlín. Y son durísimos, son especialmente duros. Aquello tiene un clima horroroso de Berlín. El verano es templadete y húmedo y el invierno es largo, helador. Vamos, es el típico lugar donde no te apetece nunca pasar el invierno. Bueno, pues nada, los berlineses están acostumbrados, claro. Pues esto era todo lo que tenían, y dando gracias a Dios, o mejor dicho, dando gracias al plan Marshall. Sí. Para los berlineses, cuando les llegó este saco en el 48, les debió saber a gloria. Les debió parecer algo, bueno, tener carbón, con el poder calorífico que tiene, que es mucho mayor que la madera. Así purgaron los pecados cometidos con el nazismo los berlineses, y se puede decir que los berlineses los purgaron casi más que ningún otro alemán. La razón que en última instancia explica la construcción del muro de Berlín fue de orden demográfico, y es que resulta que el comunismo de la RDA no era del gusto de la mayor parte de alemanes, que preferían vivir en la RFA, la República Federal Alemana, donde imperaba una democracia liberal. Era continuo goteo de gente que iba de un país a otro. Los alemanes del este decidieron blindar la frontera en un principio, pero no bastaba porque Berlín estaba abierta. En Berlín la gente, como veis aquí, podía pasar de un sector al otro, andando. Es cierto que había policía, pero también es cierto que había mucho berlinés que vivía en el otro lado, trabajaba en el Berlín Oeste, Berlín capitalista, y vivía en el Berlín socialista. Todos los días pues, tomaba su bicicleta o su scooter, como esta de los años 50 que vemos aquí, un scooter urbano llamado Pity, lo tenéis ahí en esa etiqueta. Bueno, la cuestión es que en el año 61, cuando ya deciden construir el muro, estos sinvergüenzas lo que ven es que hay un problema de gente que se va todos los años. Esta es la cantidad de gente que se movía de una Alemania a la otra, es decir, de la Alemania libre a de la Alemania servil, esclava, a la Alemania libre por año. Desde 1950, lo veis ahí, hasta 1961. Hubo años, como el año 54, que pasaron de una Alemania a otra un total de 408.000. Bueno, que era una sangría, que la Alemania comunista veía que se quedaba sin habitantes. Y esta es la razón por la cual decidieron, sin decirlo, construir un muro. Es más, solo unos días antes de que empezase la construcción, el hombre fuerte de la Alemania comunista, un tipo llamado Walter Ulbricht, dijo, se le escapó ante la prensa, que nadie estaba hablando de construir un muro. Y eso mismo es de lo que estaban hablando. No olvidéis que el comunismo, como el nazismo o el fascismo, siempre y en toda circunstancia miente. Combatir a las ratas es un deber nacional. Bueno, ya veis la rata ahí. Yo sé que esta te gusta a ti, Javier.
¿Sí o no? Una organización anticomunista, ¿no? Las ratas comunistas. ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué te parece, no? Esto creo que es lo que haces tú en Twitter, de hecho. Sí. Tú combates. Has combatido más a los comunistas que yo. Yo, Fernando. bueno, tanto como combatir, yo me dedico a llevarles la contraria, en esencia, que creo que es mi obligación. Como hombre libre, has escrito libros, he escrito libros y tal. Bueno, aquí tienen unas cuantas material de lo más variado, de cómo eran las manifestaciones de las juventudes comunistas en la Alemania del Este y de cuál era la propaganda del oeste para evitar, pues eso mismo, que se les infiltrasen, y a pesar de todo tampoco sirvió de mucho, porque se les infiltraban de todas las maneras. Así empezó el muro de Berlín. Esta es la primera versión del muro de Berlín, una simple concertina que llaman ahora. A la izquierda el lado servil, es decir, el lado comunista, y a la izquierda el lado libre, es decir, el lado capitalista. Desde este momento, 13 de agosto de 1961, de este lado a este lado no se pudo pasar. ¿Veis a esta pobre gente de ahí? Estos tipos quedaron atrapados, el que sobreviviese por lo menos, quedaron atrapados hasta 1989, desde 1961. Quedaron atrapados ahí, en su paraíso, el paraíso de Honecker, Ulbricht y compañía. Esto, por supuesto, lo hicieron crecer más y más durante los años siguientes. Es alucinante, ¿eh? Sí. ¿Cómo empezó esto? Las malas ideas conducen las malas ideas, como el comunismo, conducen a resultados como este. Y aun con todas, claro, este necesitaba mucha vigilancia, y esa es la razón por la que fueron mejorando el muro y haciéndolo cada vez más sofisticado, bueno, hasta el que hemos visto al principio, ese muro de última generación, el del 75. Pero bueno, esto lo vamos Aquí todavía era fácil sortearlo. Aquí todavía era relativamente fácil, de hecho algunos, el famoso policía del salto, lo tenemos ahí, saltaba esta alambrada. Esta es una de las fotografías más conocidas del primer muro de Berlín. Ahí le tenemos. Este era un soldado. Que estaba posando, ¿no? Sí, este era un soldado fronterizo, ¿eh? Pero la historia de esta foto dicen que es falsa, ¿no? Esto es un escarabajo que se había quedado, que se quedó enganchado en esa concertina. Aquí vemos en Spree la gente huyendo por el río, de cualquier manera. Y ahí tenemos el salto sobre la alambrada, una de las fotos inmortales del siglo XX. Este era un guardia fronterizo, estaba vigilando ahí que la gente no se fuese, y ni él mismo creía en el paraíso. Y ahí está. Saltó y rehizo su vida en la Alemania libre. En fin, a partir de aquí ya todo sería así. Los berlineses habían vivido una pesadilla desde el año 1945, o incluso antes, ya en la guerra. A partir del 61 esta pesadilla se trasladó casi por completo al Berlín Este, en manos de un régimen muy parecido al régimen nazi. Los niños ahí como... Claro. Qué interesante esto. Esta es interesante, esta fotografía es buena. Aquí vemos, unos días después de que se tirasen las alambradas, unos albañiles empezaron a construir el primer muro propiamente dicho. O sea, los niños en el lado occidental, estos niños tuvieron suerte, se criaron en un país libre, y ahí al fondo tenemos a los desdichados de la Alemania Oriental. Vemos incluso un policía que, si así visto de primeras, parece un nazi por el tipo de uniforme, porque una de las cosas que hizo la RDA, aparte de parecerse mucho a la Alemania nazi en muchos aspectos, es que la uniformidad de sus tropas eran parecidas. Sí. Muy sesentero, el tío es muy occidental, el que lo construye, que seguramente sea alemán, del este. Ese es el alemán del este, claro, piensa que hasta un día, pero 3 días cultura antes... americana ya le está haciendo pero es que hasta 3 días antes ese tipo había podido pasar al oeste sin problemas. Piénsalo, el tipo que está construyendo el muro. A partir de ahí ya no pudo más. Bueno, yo soy él y pongo la última piedra y me voy corriendo. ¿Qué? Sí, pero has visto cómo vigila. El nazi lo tienes ahí vigilando, ¿no? Sí, sí. Bueno, el nazi, el comunista, que para el caso viene a ser lo mismo. Aquí tenemos una maqueta muy bien hecha, por cierto, en la que se puede ver el muro en la última de sus advocaciones. El lado de allí, este de aquí es el lado oriental, y este de aquí es el lado occidental. Lo podemos ver bastante bien. Se ve perfectamente las torres. Esto es una parte anterior y después lo mejoraron, poniéndole el muro de última generación. Simplificaron, como podéis ver. Donde antes había 2 muros más bajitos, pusieron uno más alto en paneles de hormigón. Ahí estaba la torre, que también las cambiaron. Estas son las clásicas. Hay una afuera, por cierto, que se la han traído desde Berlín, y las cambiaron por estas de planta cuadrada.
y la Franja de la Muerte, que se llamaba. Habían puesto estos erizos checos, Javier, porque la propaganda oriental dijo que esperaban una invasión inminente por parte de la OTAN. Sí. Y que, claro, había que poner pues, medidas antitanque. Era todo mentira, era para la propaganda. Ya sabes que a esto se les dio siempre muy bien la propaganda y se les sigue dando bien, por cierto. Sí, sí, sí. Se usan las mismas tácticas. Sí, exactamente las mismas. Ahí podéis ver lo que se veía desde el lado También hablaban occidental. de desnazificación. Hablaban de desnazificación, Sí, sí. efectivamente. Con una cara dura absoluta, cuando realmente los que eran muy similares a los nazis, Sí. en prácticamente todo, eran los del lado oriental. Esta es la parte trasera del muro de última generación. No tiene el rulo superior, pero esta es la parte que daba a Alemania del este. Y esta es la que se veía desde el oeste. Esta de aquí. Que es donde se pueden ver pintadas. En el otro lado no se pueden ver pintadas porque los alemanes del este evidentemente no se podían acercar siquiera al muro. Era una cuestión fundamental la de que no se pudiesen acercar, porque así no solo no tenían tentación, sino que además no podían escuchar, sobre todo ya en los años 60, que es cuando fue la guerra de los megáfonos, que ponían los del oeste unas furgonetas Volkswagen con megáfonos para decirles que viniesen de allí, que saliesen cuanto antes y que, por supuesto, la Alemania libre la tenían abierta. Esto fueron atrasando cada vez más la frontera hasta construir este último ya en los años 70. Aquí tenemos una guerrera de los grepos, los Grenzpolizei, es decir, los policías de frontera, que como veis la conservan bastante bien. Es de en torno al año 1985, es decir, ya de la última época de existencia del muro. Y siento repetirme, pero tiene un aire así, yo diría, nacionalsocialista, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí. Ríete un poco. ¿Tiene o no tiene un aire un Tiene poco un aire, nacionalsocialista? pero no es nazi este. No, este es de las Grenztruppen der DDR, ¿Y eso qué es? las tropas de frontera de la DDR, de la RDA, del año 85 concretamente. Sí, sí, Bueno, tal cual. creo que vas a tener mucho hate por decir esto, ¿no? Pues si lo has dicho ¿Qué tú. te parece? Bueno, pues lo voy a tener yo también, tío. No puede ser. Yo solo asiento. Es que estamos en el otanismo. O sea, Bueno, tú estás especialmente en el otanismo porque acabas de subir un vídeo. he subido un vídeo de la OTAN y me ha llegado mucho hate. Te ha llegado mucho Muchísimo, hate. sí, sí. Nosotros recibimos... Es más, en uno de los comentarios hablan de ti. Así Dicen, que es que te has otanejizado por con Villanueva, tal, tal, no sé pues qué. qué. Bueno, que nosotros encantados de recibir todo ese hate por parte de nazis, Que comunistas. eso y es un gentuza de vídeo ese muy estilo, aséptico, el que he hecho de la OTAN. Sí, lo ¿no? estuve viendo. El Normalito. guión está muy bien hecho y lo has hecho tú, por cierto. Sí. Lo tenéis en el canal de Academia Play, no hace falta que os lo diga. Y llegamos ya a la parte final. ¿Cómo cayó el muro el 9 de noviembre de 1989? Este día los berlineses por fin fueron libres, después de 3 décadas con el muro construido. Esto tú sabes, Javier, que fue por un error que cometió un ministro de la RDA llamado Günter Schabowski, que le preguntó un reportero italiano y le dijo, bueno, las nuevas normas de viaje de la RDA, ¿cómo van a ser? Pues estamos ahora mismo pensándolo, bien, ya les informaremos, pero respecto al muro de Berlín, respecto a las nuevas normas para salir, que se van a relajar, ¿cuándo entran en vigor? Dijo, no, entran en vigor ya mismo. Dijo, sofort. Unverzüglich, dijo en alemán. Sí. Y esto automáticamente lo dieron en un telediario de la RFA, de la República Federal Alemana, esa noche, que lo recibían, por supuesto, en Berlín, porque los berlineses del este hacían cualquier cosa con tal de ver la televisión occidental, y se echaron al muro. Y pasó lo que pasó. Pasó esto que veis ahí, que están proyectando sobre el Y se la muro. jugaron porque podían haber... Se la jugaron porque podían haber disparado. Sí. Está complicado ya en noviembre del 89, pero... Bueno, se la jugaron. Demostraba síntomas de aperturismo con Gorbachev. La verdad es que sí, claro, la perestroika llevaba ya unos años en marcha, la glasnost, etc. Ahí veis a los berlineses contentísimos. La cuestión de tiempo. La cuestión de tiempo. Bueno, los veis ahí en los checkpoints enseñando su pasaporte para largarse. Había dicho Schabowski que era ya. El régimen se venía abajo. En fin, ahí están, mira, los grepos que habían estado el día anterior disparando, los muy hijos de mala madre, disparándoles por la espalda. 180 personas murieron tratando de cruzar el muro, y ahí les vemos los berlineses con piquetas. Bien. Mira, aquí hay trocitos de muro. Pocas imágenes me hacen tan felices como esa del muro. Aquí hay trocitos de muro, ¿no?
Bueno, ahí lo Que la veis. gente se los lleva como souvenir. Un picamuro con un cincel. Sí, Bueno, la gente estos se lleva, te los vendía en vendiéndose. los años 90, Sí, te los claro, vendían. claro. Y los gorros de los grepos también los podías comprar, y los guardias soviéticos. Luego se creó toda una industria de la falsificación. Claro, es muy fácil. Sí. Bien, pues nada, vamos a salir fuera para mostraros un torreón, bueno, la parte de arriba del torreón de vigilancia que han traído hasta Madrid, y lo tenemos justo en la puerta. A la entrada de la exposición, estamos en la Plaza de Castilla, podéis ver ahí las Torres Kion. Aquí está la entrada, propiamente dicha. La luz es infinitamente mejor aquí que ahí dentro, pero bueno, esta cámara da para lo que da. Hay la parte alta, la garita de una de las torres, pero estas son las torres de las primeras que construyeron. Bueno, no de las primeras, de las segundas. Esta es del 73, sí. Exactamente. Luego hicieron esas torres cuadradas que son tan famosas y que todavía queda alguna allí en el propio Berlín. Pero esto se ve que se lo han traído, seguramente en camión, desde Alemania, y está recorriendo el mundo. Hay una explicación aquí, por si venís, ahí la podéis ver. He leído que había como unas 50, ya no me acuerdo del dato. Sí, has leído el dato ahí, no sé si eran 50 o 60, eran muchas, pero bueno, 54, el tema es que yo estoy pensando una cosa y lo podemos decir aquí al lado de la tocando. Esto creo que es lo único que se puede tocar de toda la exposición, esta torre. Vamos a hacer un close-up para que veáis dónde estaban metidos los grepos y pasaban aquí las horas muertas los tíos. Pasaba mucho frío, ¿no? Pues imagínate el frío que pasarían ahí. Esto no tenía aquí aire acondicionado. Ni aire acondicionado, ni calefacción, ni Cristo que lo fundó, nada. Bueno, mira, pues aquí te haces una idea de la altura que tenían. Sí, aquí te haces una idea de la altura. Y tenían estos anillos de hormigón para subir. Correcto, con una escalerilla. Ahí lo tenéis, la verdad es que lo han montado todo muy bien. Se ve a la perfección, estos anillos estaban sobre la estructura. Lo han conservado prácticamente todo, hay que reconocérselo. Bueno, a lo que vamos, Xavier Ros. Ten en cuenta una cosa, vamos a ponernos con la torre detrás para ambientar. Yo creo que esos agujeritos de ahí era para sacar la metralleta, ¿puede ser? No. Podría ser, pero claro, quedaría a la altura de los pies. No ves, no sé. Quedaría a la altura de los pies, habría que mirarlo. Tiene alguna función eso. Igual para que le subiesen el bocadillo, quién sabe. El perrito caliente. Sí. Bueno, Javier, ten en cuenta una cosa, además tenemos el sol ahí. Tampoco es que la cámara sea lo mejor del mundo y gestiona bien los contraluces. La exposición es magnífica, así que muchas gracias porque he venido porque ha insistido Javier. Yo ya había visto una que se hizo en Madrid hace unos años, pues tantos como 15 años, en 2009. En el canal hacen unas exposiciones hacen magníficas, tanto aquí como en Santa Gracia son unas exposiciones fenómenas. Luego tiene una salita más pequeñita y que también tienes exposiciones de fotografía, arte, esta es gigantesca. Está muy bien montada. Esta es gigantesca. Bueno, respecto al muro de Berlín, ten en cuenta una cosa. Vale, hemos sido muy críticos con él y tal, pero piensa que gracias al muro de Berlín, el Berlín Este se libró de la Agenda 2030 y del globalismo. Sí. Piénsalo. Sí, sí. Claro, no estuvo mal pensado. Está bien. Igual habría que poner uno otra vez. No sería mal. Yo no quiero dar ideas, pero en este caso serían ideas malas. El muro anti-woke. El muro anti-woke, se quedaría el muro anti-woke. En fin, bromas aparte, os recomiendo mucho, en serio os lo digo, os recomiendo venir ya lo ha levantado Sánchez, ¿no? El muro contra la fachosfera. El muro contra... Bueno, ya Sánchez tiene uno, efectivamente. Nosotros estamos en el lado del mal. Estamos en el lado del mal, es decir, estamos en el lado de Berlín Oeste. Sí. Nosotros estamos en el muro contra la fachosfera, estamos en el lado de Berlín Oeste, del Berlín. Si alguno se pasa a nuestro lado, le pueden caer una. Le puede caer por la espalda, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis, ¿hasta cuándo está esto abierto? No lo sé, porque lleva ya unos meses. Pero vamos, creo que todavía se mantiene, por lo menos estará durante la primavera. Espero. De cualquier modo, mirad en su página web, que no sé cuál será, elmurodeberlin.com, lo estoy viendo ahí. Y en serio, es cara, eso sí, preparando los monises. Pero es larga, ¿eh? Nosotros hemos estado 2 horas y media y si nos hubiésemos oído todos los audios, hubiéramos tardado mucho más. Hubiéramos estado 4 o 5 horas. Sí. Es larga y merece la pena. Si sois aficionados a la historia, os va a gustar, pero no sé cómo explicároslo, sí o sí. No hay posibilidad de que no os guste una exposición como esta. Me he llevado un libro también. Tú te has comprado un librito. Jason Lutz. Un cómic de la historia de Berlín. Bueno, hay una tiendecita, naturalmente, que venden camisetas, recuerdos del muro, piececitas del muro. No sé hasta qué punto son originales, porque ya a estas alturas, es que el muro de Berlín cayó hace muchos años, pues tantos como, cayó en 1989, tantos como 35. ¿Sí? Y parece que fue ayer.
En fin, Yo bueno, no tenía para vosotros, 5 años cuando cayó. no para vosotros que sois muy... No, yo tenía en el año 89, tenía 16 años, yo lo recuerdo cuando cayó de verlo por la tele. Pero que A Gorbachov lo recuerdo. No fui consciente de la importancia del tema en aquel momento, porque bueno, con 16 años estaba un poco la política igual, pero bueno, sí me impactó, porque sí se había oído hablar del muro, mi padre además había estado en el Berlín Oriental y nos lo había contado, y bueno, pero no, realmente aprendí sobre el muro de Berlín y el impacto que tuvo posteriormente, ya cuando tenía 20 y tantos, en los años 90. Pero bueno, que vengáis, que os lo dice Xavier Ros y yo creo que con eso ya es importantísimo. Importante. Cuando viene recomendado... Mis consejos siempre son buenos. Los consejos de Javier son siempre buenos. Cuidaros mucho y lo mismo, si venís por aquí igual me encontráis otra vez porque creo que tengo que venir sin cámara para hacerme la exposición completa. Con la audioguía, está bien. Con la audioguía. Que es muy buena, claro. Es que está muy bien grabado. Está muy bien, no se puede estar en Vise replicando y yo he estado en Vise replicando. He estado viendo la exposición y contándosla. Pero bueno, estas son las servidumbres de mi trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Cuidaros.